Bueno, aquí estamos en la cuenca del Maricunga, en el Parque Nacional Nevado Tres Cruces, que es un portal al Alto Andino de Atacama, al norte de Chile. Es un lugar muy especial, ya que hasta aquí podemos encontrar toda una biodiversidad particular, muy frágil, muy valiosa, muy bella, de salares, lagunas, bofedales, que son habitados y visitados también por distintas especies de flora y fauna, especialmente la fauna que es migrante, que son aves, que viajan a lo largo del continente. Las montañas aquí eran distintos cordones de paso, donde desde el arcaico los primeros humanos fueron bajando hacia las costas, descubriendo nuevos territorios, utilizando los recursos que acá habían, el agua, los alimentos, el paso del Inca incluso por este sector. Y hay vestigios arqueológicos de talleres líticos. La cumbre del volcán Copiapó era una cumbre tutelar, una de las tantas cumbres sagradas para el mundo incaico, del que Chile fue parte, y además también otras culturas locales, como la cultura de Copiapó, y bueno, toda la transhumancia que se practicó luego por la agricultura de montaña en las distintas culturas que habitan, que el pueblo originario Coya hoy en día. Maricunga además juega un rol bien interesante en la cultura local copiapina, atacameña, acá del norte, ya que aquí es donde nace la tradición y el mito de la fiesta religiosa de la Candelaria. El Parque Nacional Nevado Tres Cruces es bien paradójico en su creación, uno de los últimos parques que se crea en la región en los años 90 ya, pero a la vez también el interés económico, especialmente del oro. Acá hay una gran franja que es la Franja Maricunga, que está en toda la región y región de Coquimbo, y tiene grandes cantidades de oro, por lo que provocó que el parque esté partido en dos y tenga un corredor biológico que es reconocido internacionalmente como un sitio Ramsar por la protección de los humedales, pero a la vez también ha sido afectado incluso por distintas empresas, principalmente por el agua. El agua es factor muy importante en este sector, y dentro del mismo parque incluso hay una red de bombas que extraen agua, donde las empresas mineras tienen la propiedad de esa agua que es afluente de estos sitios protegidos. Entonces ahí se produce una paradoja bien particular sobre qué ley es más fuerte que la otra, y la amenaza principal hoy en día es la minería del litio, ya que requiere de mucha agua, e incluso entre ellos mismos pueden tener problemas, porque hay nuevos proyectos de oro, proyectos antiguos de estas mineras que buscan reabrir para la extracción del oro y que pueden chocar con la minería del litio, porque todos necesitan agua. Es imposible que las cuencas estén separadas. Al recorrer tú desde Laguna Santa Rosa hacia el Salar de Maricunga te das cuenta que está todo conectado con el río Lama, con los distintos deshielos. Nos pone en evidencia también la fragilidad de los glaciares y cómo también nos hace falta una ley sobre los glaciares, y cómo también debería existir sobre los salares, que ahora con toda esta energía verde, por decirlo de alguna forma, en el mundo, y la electromovilidad, y que se vende como algo, la panacea de la ecología o de ser más sustentable, no se ve cómo puede afectar gravemente estos ecosistemas y comunidades además. Los invito a todos a descubrir estos lugares, y van a conocer, y luego van a querer también a sumarse a este cariño que tenemos nosotros. Queremos cuidar estos lugares porque son maravillosos y hay mucha vida. No queremos decir no a una actividad económica, queremos decir sí a crecer y a desarrollarnos de forma sustentable para el futuro y nuestras generaciones. Hola a todas y todos quienes nos están acompañando hoy día. Bienvenidas, bienvenidos al lanzamiento de este informe titulado Una transición justa es una transición post-extractivista. ¿Cómo enfocar la frontera extractiva en la justicia climática? La cápsula que acaban de ver es una de varias cápsulas que muy pronto van a salir sobre la minería del litio en Maricunga. Esto es parte de un proyecto que se está realizando en apoyo a las comunidades del Salar de Maricunga, y ya pueden encontrar disponible en la página web del OLCA material
distintas notas que se han realizado al respecto, y pronto va a salir un material audiovisual en estas cápsulas y también un documental. Así que ahí estén atentas y atentos al material que va a ir saliendo respecto a Maricunga. Bueno, hoy en día hoy vamos a presentarles esta versión ya en español de este informe, que luego van a poder descargar en su formato digital en la página web del OLCA. Y también va a tener una versión impresa. Este material fue elaborado conjuntamente entre el London Mining Network, War on One, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA y el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL. Además fue investigado y escrito por Benjamin Heathcote. Bueno, en esta actividad hoy día nos acompaña desde Inglaterra Sebastián Ordóñez Muñoz y desde Chile Elena Rivera Cardoso y Lucio Cuenca Berrier. Vamos a comenzar ya con estas intervenciones y posteriormente vamos a dar un espacio para preguntas, así que desde ya pueden ir dejando todos sus comentarios y preguntas en el chat de Facebook. Para comenzar, voy a dejar con usted a Sebastián, quien es miembro de War on One. Sebastián. Muchísimas gracias, María Paz, por la presentación, y también muchísimas gracias al OLCA por organizar y planear este lanzamiento, este intercambio y conversatorio. Yo les estoy llamando desde Londres. Son las 10:40 de la noche aquí, pero yo soy colombiano. Nací en Colombia pero crecí aquí en el Reino Unido. War on One, porque siempre me toca hacer esto cuando me uno a llamadas en inglés, a llamadas en español. El nombre War on One nunca queda muy claro, pero es una organización que nació del partido de los movimientos laboristas y movimientos de trabajadores en los años 60 en el Reino Unido, y básicamente en ese tiempo ha liderado importantes luchas por los derechos laborales y por los derechos humanos, con un enfoque radical en lo que tiene que ver con la solidaridad internacional. Pero War on One hace parte de una red que se llama London Mining Network, y lleva trabajando 20 años London Mining Network en lo que tiene que ver con la solidaridad internacional, con comunidades, trabajadores, trabajadoras y redes que actúan en defensa de sus territorios y están en resistencia contra el accionar de las empresas mineras que tienen su sede o su casa matriz en el Reino Unido o en Londres. Y digamos que en ese contexto, hace ya 1 año y medio, lanzamos la primera edición de este informe, que se lanzó en inglés, pero lo lanzamos igual en Chile. Fue un encuentro muy lindo, organizado por el OLCA, por OCMAL, por Mining Watch Canada, y junto con nosotros. Pero lo que voy a hacer entonces es comentarles un poco sobre la coyuntura en ese momento y el por qué es que el informe salió y cuál era la intervención que buscábamos hacer con ese informe, y hacer una especie de comparación de cómo es que esos debates han avanzado ahorita, no solo con la coyuntura de la pandemia, sino con la coyuntura de ese proceso constituyente que nos trae tanta frescura y desafíos globalmente. Entonces, en el 2019, en septiembre, ese fue el año donde hubo el boom de actividad por la justicia climática, principalmente liderada por grupos como Extinction Rebellion o los Climate Strikers, los Fridays for Future, y había toda
movía un proceso de movilización muy interesante que realmente puso sobre la agenda el tema del cambio climático. A la misma vez se empezaba a escuchar con mucha más fuerza iniciativas legislativas, y principalmente en Estados Unidos, como el Green New Deal, el nuevo Pacto Verde. Y en ese contexto de movilización, se basaba en eslogans muy contundentes, ¿no? Sobre justicia climática, sobre que la crisis climática es una crisis del sistema, sobre la necesidad de descarbonizar la economía y hacer una transición a 100% energía renovable, pero tenía muchas, y eso es de una manera un poco generalizada, un poco reduccionista de mirar esa situación, pero digamos que había cargado una dinámica de ambientalismo eurocéntrico del norte. Y es decir, imponía estos eslogans, pero en muchos casos eran eslogans vacíos, y a la misma vez no tomaban en cuenta toda la riqueza y el análisis de los diferentes extractivismos, post-extractivismos y transiciones que se venían hablando en el sur. Ahora, como ya les comentaba, London Mining Network lleva acompañando a comunidades y sindicatos y redes en resistencia contra la minería británica por más de 20 años. Y siempre a través de ese proceso de acompañamiento hemos sido afortunados de aprender los análisis profundos sobre las características del extractivismo. En esa relación con el OLCA, de ya de más de 6 años, si mal no estoy, hemos podido aprender cómo es que se ha entendido la expansión del extractivismo minero a raíz de los diferentes boom de los commodities que ha existido a principios de este milenio. Y eso nos daba entonces una base muy concreta para entender qué es lo que decíamos cuando decíamos que la crisis climática era una crisis de sistema. Y era que, para ponerlo más sencillamente, la crisis climática era un resultado de la historia de colonización, de la historia del imperialismo, de la historia del extractivismo depredador, de la lógica de acumulación, y eso no lo habíamos entendido siempre desde la óptica de mirar la minería y cómo es que la lógica de extracción de riquezas, la lógica de explotación de trabajadores, de devastación para las comunidades y sus territorios, hacía parte de ese modelo extractivista. Entonces nosotros lo que quisimos hacer en conversaciones con las organizaciones que ya les mencioné y a modo de intervenir en esa coyuntura, fue posicionar ese nexo entre crisis climática, transición energética y extractivismo minero, basado principalmente en el trabajo y los esfuerzos y toda la labor y lucha de las comunidades en el sur. Entonces, para el encuentro nos acompañaron varias organizaciones que hacen parte del OCMAL, como el CEDIB, SEICOM de El Salvador, CENSAT, pero también muchas comunidades en resistencia de Chile. Fue un encuentro muy lindo, y lo que nos preguntamos en el encuentro era cómo es que se entiende ese nexo que les mencioné: crisis climática, minería, extractivismo minero y transición energética. ¿Cómo es que entonces vemos el panorama de cambio de los extractivismos en los territorios, y qué podemos hacer entonces para generar propuestas hacia el post-extractivismo? Fíjense que esto fue antes del estallido social. Y llegamos a 4 puntos básicamente que quería resaltar el informe. El primero era que la transición energética, tal y como se estaba pensando en el norte, desataría una ola de extractivismo verde por los minerales y los metales que se necesitan para la producción de distintas
tecnologías de energía renovable. Estamos hablando de las baterías que van en la electromovilidad, en las turbinas de energía eólica, en los paneles solares. Esto ya lo sabemos todos. Por otro lado, decía que como parte de esa transición, como se estaba pensando desde el norte, no abordaba las injusticias y las desigualdades históricas que habían llevado a la crisis climática. Es decir, lo que hablábamos sobre esta trayectoria de colonialismo, imperialismo, y cómo existía una deuda histórica, como los plantearon las compañeras de Acción Ecológica, una deuda ecológica acerca de cómo es que la crisis climática se había generado y cómo es que se tenía que reparar. Y a la misma vez, esa transición energética pensada desde el norte no abordaba la lógica de crecimiento desesperado de la economía global, pensando que se podía generar crecimiento verde, desvinculando los impactos ambientales y ecológicos de esa transición. El segundo punto que abordó el informe era algo muy sencillo, y es que las transiciones energéticas nunca son solo un tema de tecnologías ni un tema de eficiencia, sino son temas sociales, políticos y económicos. Las estructuras y las fuerzas políticas y económicas determinan cómo son esas transiciones. Y el tercer punto, digamos, a grande modo de esa intervención, era que en la dinámica de esa transición, quienes se estaban beneficiando eran las empresas mineras, que se estaban presentando como las que traían las soluciones a la crisis climática, que se estaban presentando como los salvadores, porque iban a proveer todos los materiales y minerales pertenecientes a las comunidades para la transición energética. Entonces, justo un mes después, estamos en septiembre de 2019, en octubre de 2019, el compañero Lucio viajó aquí al Reino Unido con una muy buena chaqueta para enfrentar el frío, porque íbamos para Glasgow, para Escocia, porque ese año también, como ustedes saben, se iba a dar la COP25 en Chile. Y Lucio venía aquí con dos tareas, digamos. Por una parte, representando a la cumbre, a la cumbre popular chilena en preparación a la COP, pero también para denunciar a la BHP por su accionar en Latinoamérica. Y las tres preguntas que Lucio planteó en la Asamblea de Accionistas de la BHP, la empresa minera más grande del mundo, que tiene su casa matriz en el Reino Unido y en Australia, tenían que ver con los impactos de minera escondida en los salares, en el Atacama, sobre la manera en cómo estaba haciendo un lavado verde de sus operaciones y sobre el impacto que tenían sus operaciones sobre fuentes de agua, sobre territorios, etc. Y eso es muy diciente porque el entonces director de la compañía, un señor llamado Andrew Mackenzie, decía que el rol de las empresas mineras era darle los materiales que se necesitaban para los Green New Deal, de los que hablábamos previamente. Él anunciaba con mucha efusión y emoción de que las empresas mineras iban a ser el motor de esa transición de los Green New Deal. Y curiosamente, este señor Andrew Mackenzie ya no es el director de BHP, pero ahora es el presidente de la Shell. Entonces pueden ver la trayectoria que lleva todo digamos que normalmente se intenta posicionar a las empresas de hidrocarburos contra las empresas mineras, diciendo que las empresas de hidrocarburos son el pasado y que ahora son las empresas mineras que van a traer el futuro, pero hacen parte literalmente del mismo modelo,
y resalta una de las máximas del informe, digamos, que es que mientras pensamos que la transición energética simplemente va a cambiar una matriz energética por otra, es decir, de hidrocarburos a energías renovables, sin abordar las desigualdades, sin abordar las injusticias, sin abordar el modelo de producción energético, y vamos a simplemente suplantar una forma de energía por otra, sin abordar las crisis que nos afectan. Entonces, se me está acabando el tiempo, pero voy a terminar con esto. Y esto y es a donde nos lleva ahorita. Digamos que la pandemia no simplemente ha sido una fuente de agravación de todas estas crisis existentes, sino que ha acelerado ciertos procesos. Y ahorita el discurso principal de las economías más grandes del mundo tiene que ver con la reactivación de la economía a través de una revolución industrial verde, a través de un reset del capitalismo. Entonces ha acelerado esos procesos de transición, digamos, o de un modelo de transición depredador que va a generar mucho más extractivismo verde y otras formas de extractivismo depredador. Y hace entonces la tarea que ustedes están haciendo con mucho cuidado, con mucha lucha, con muchas dificultades y muchos desafíos, de poner las propuestas que se vienen generando en los últimos 2 años de post-extractivismo en la acción, en ese proceso constituyente. Y por eso es que es tan importante y por eso es que es un verdadero honor poder acompañarles. Discúlpame, María Paz, que me pasé. No importa. Muchas gracias, Sebastián, por tus palabras. Y ahora, para continuar, va a hablar Lucio Cuenca, es director del OLCA y también candidato constituyente por el Distrito 12. Dale, Lucio. Hola, buenas tardes a todas y todos los que nos están escuchando hoy día, asistiendo a la presentación de este trabajo. Bueno, agradecer a Sebastián y también a Elena, que hoy día nos acompañan y que de alguna manera también hemos tenido trabajo, acercamiento, conocimiento en este proceso, donde este estudio de alguna manera cristaliza una parte de esas visiones, cristaliza también una articulación de solidaridad entre organizaciones comprometidas y solidarias de los países del norte con organizaciones y comunidades que están en territorios afectados particularmente por la expansión de la minería, ¿no? Sin duda, para nosotros presentar este trabajo y someterlo al debate en el contexto del Chile actual es muy importante. Por un lado, porque de alguna manera las luchas territoriales y socioambientales alimentaron lo que se conoció en el último tiempo como el estallido y la revuelta social o la revuelta popular desde el 18 de octubre en adelante. Muchas de las demandas sociales de distintos sectores que han quedado sobre la mesa también provienen del mundo de la defensa territorial y las luchas socioambientales. Es así como una de las más importantes quizás en este tiempo y en el debate constituyente actual tiene que ver con la desprivatización del agua, por ejemplo, y la sobreexplotación del agua y la crisis hídrica que cruza transversalmente nuestro país. Y eso tiene un trasfondo, y ese trasfondo está ligado a esta conversación, ¿no? Y está ligado íntimamente con las propuestas que podemos llevar para la nueva constitución y las posibilidades de construir un paradigma de vida y un paradigma de país distinto al que hoy día tenemos, ¿no?
un país con una profunda desigualdad, con una profunda crisis política de representación, con una profunda crisis ambiental que acentúa además las desigualdades que nuestro país tiene y que han quedado más al descubierto todavía en el tiempo de la pandemia. Me gustaría resaltar, bueno, este trabajo que en su versión en español está acá sobre mi mesa, y que aprovecho de pasar el aviso de los que quieran tenerlo en papel. Nos pueden escribir a comunicacionesolca@gmail.com y los podemos hacer llegar, y porque nos parece muy vital en este proceso. Como les decía, creo que la perspectiva que está puesta en este trabajo, la visión que está puesta en este trabajo, como ya de alguna manera adelantaba Sebastián, es una visión compartida, ¿no? Es una visión colectiva de aproximadamente también 30 organizaciones de Latinoamérica que han participado en las discusiones que alimentaron este trabajo, y particularmente la situación de Chile, donde, como de alguna manera ya lo anunciaba Sebastián, también acá, no solo en el norte, con las características de la transición para enfrentar la crisis climática que se visualiza en el norte, de alguna manera también esos argumentos y ese paradigma que está detrás se ha ido instalando o se ha ido promoviendo en Chile, ¿no? Desde otra perspectiva, desde una perspectiva de los intereses de las empresas transnacionales que operan en Chile y de los grupos económicos nacionales que tienen intereses particularmente en la minería y en sectores económicos asociados. Y acá también se nos presenta como la minería de cobre y de litio en particular como el aporte a enfrentar la crisis climática, y por lo tanto justificar de esa manera el reimpulso y la ampliación de la frontera extractivista en nuestro país, donde ya la minería de cobre y la expansión que ha tenido los últimos 30 años presenta y está detrás de una buena parte de la crisis ambiental y la crisis hídrica que el país está viviendo. Y en el último tiempo también, si bien son sectores que ya cuentan con impactos acumulados producto de la minería, pasan a ser también sectores amenazados por la minería del litio, ¿no? El gobierno y su política, los últimos gobiernos han puesto a disposición de la minería global los 52 salares, que son ecosistemas muy frágiles, que son lagunas, humedales altoandinos, con una diversidad ecosistémica muy rica, muy importante, y también ligada a la vida de comunidades y pueblos ancestrales en estos territorios. Entonces, se vuelve a reinstalar argumentos desde los sectores de la economía global, en este caso de la minería, para reimpulsar y seguir empujando la ampliación de la frontera extractivista minera en nuestro país. Y eso, sin duda, nosotros visualizamos que trae altos impactos, y por lo tanto, esa visión, esa lectura, tenemos que ponerla hoy día sobre la mesa en el debate constituyente, ¿no? Cuestión que me quiero referir en un momentito sobre algunas propuestas a instalar en la nueva Constitución. En ese sentido, ahí les comentaba ciertas visiones en este trabajo, ¿no? De alguna manera asumir, ¿no?, que la crisis climática es parte de las injusticias también de nuestro mundo, donde el 10% más rico es tremendamente responsable de lo que vive el clima del planeta,
y nuevamente las comunidades, los territorios, las personas de los países, como se denominan vías de desarrollo o países pobres, son los que están hoy día sufriendo en mayor proporción las consecuencias de la crisis climática que se está viviendo, y de eso Chile puede dar cuenta a partir de lo que ha estado pasando en los últimos tiempos, ¿no? La región de Atacama, por ejemplo, de donde viene Elena, hace algunos años atrás sufrió eventos climáticos no habituales que generó una situación de aluviones tremendos, que además removió una cantidad de la deuda y de la contaminación histórica de la minería, por lo tanto generó una situación humanitaria y una situación de contaminación también extremadamente grave, en lo cual la minería se constituye en uno de los sectores que han contribuido a agravar esa situación y a fragilizar más los territorios frente a este tipo de eventos. Entonces, yo creo que el informe también nos aporta esta mirada global, ¿no? Hoy día, sobre todo desde Chile y sus dependencias, ¿no? Respecto de la economía global, y sobre todo donde se nos ha impuesto ser proveedores de materias primas que hoy día quieren reimpulsar a partir de estas políticas para enfrentar la crisis climática. Sin duda tenemos que, claro, tomar conciencia de los impactos locales y lo que eso significa, y desde allí generar las resistencias, la defensa, también las alternativas, pero también no olvidarnos de las otras dependencias que tienen que ver con la economía global, ¿no? Chile es uno de los países que tiene más tratados de libre comercio con todos los principales bloques económicos y países del mundo, y donde se ha transferido soberanía en la toma de decisiones a partir de esos instrumentos, y que también tienen que estar sobre la mesa a la hora de enfrentar estas luchas que puedan ser luchas transformadoras, enfrentando, entre otras cosas, la crisis climática que estamos viviendo, ¿no? El informe basado en constatar, ¿no?, que sin duda la desigualdad y la injusticia está en el centro de la crisis climática, ¿no? Para enfrentarla no nos podemos olvidar de eso. Y en ese sentido, creo que constatar eso nos ayuda además a identificar ciertos factores que son más gravitantes en la crisis climática actual, ¿no? Como por ejemplo, centrarse en el tema de la minería, ¿no?, como una de las causas que empujan, y no solo en el tema energético, ¿no?, sino que incorporar otras dimensiones de la crisis, que no es solo el carbono, sino que tiene que ver con otros impactos sociales y ambientales que también son parte de la crisis y que también hay que enfrentar a la hora de diseñar políticas y estrategias frente a este proceso. La minería es responsable del 20% de los gases de efecto invernadero a nivel global. La minería en Chile ocupa el 37% de la energía eléctrica que se produce en este país, donde esa energía en un 60% se genera a partir de combustibles fósiles, y más todavía en el norte de Chile, donde se concentra mayoritariamente la minería, la electricidad se genera sobre todo a base de combustibles fósiles y de carbón, ¿no? Por lo tanto, tiene una alta responsabilidad también en la generación y en la emisión de gases de efecto invernadero. Lo otro que contribuye al informe también, que establece ciertos matices o ciertas dimensiones en la jerga hoy día internacional de donde se está discutiendo esto, ¿no?, en que, por ejemplo,
contribuir no solo a hablar de transición justa para el proceso de salida y de enfrentamiento de esta crisis, sino que también de hablar de transición con justicia, ¿no? Y no solo hablar de que en esa transición van a haber trabajadores que van a tener que cambiar de rubro o reinsertarse laboralmente, sino que también incorporar estas otras dimensiones que están expuestas, digamos, a partir de la gran demanda de los minerales críticos, como se llama, y los efectos que esto ya está teniendo en los territorios. Y creo que esa dimensión de la justicia también es una consideración que el informe nos invita a tener presente para también tener visiones para el futuro. Por lo tanto, ok, estoy en el tiempo. Solo para cerrar, sin duda tenemos que enfrentar en el proceso constituyente la crisis ambiental y ecológica que vive Chile y que también se vive a nivel global. En este caso, nuestra contribución al proceso constituyente se levanta a partir, obviamente, de buscar cómo superar el Estado subsidiario y, por lo tanto, el rol que tiene la privatización y la mercantilización de todos los distintos aspectos de nuestra vida y los derechos sociales, pero también la privatización y mercantilización que se ha hecho de los bienes comunes de la naturaleza. Por lo tanto, eso es un tema prioritario, pero también debemos asumirnos como un país plurinacional, un país que en la nueva Constitución reconozca a los pueblos indígenas en su calidad de pueblos y por lo tanto con todos los derechos que eso significa, incluidos los derechos a la autonomía y la autodeterminación, el territorio. También nos parece que se debe enfrentar la desprivatización de los bienes comunes de la naturaleza y por lo tanto también reconocerlos como bienes comunes en tanto tal y también reconocer los derechos de la naturaleza. Nos parece que considerando esos aspectos en el debate que viene, en el debate constituyente, podemos generar mejores condiciones para enfrentar el extractivismo minero, no solo desde la demanda de la nacionalización para tener más recursos y enfrentar las deudas sociales, sino que también enfrentar una idea o una propuesta de transición, como se ha planteado, de transición post-extractivista, donde dejemos de depender, por una parte, de la sobreexplotación de los territorios por la vía de la minería y podamos pasar a un país con todos estos nuevos elementos y que por lo tanto van a configurar un escenario de mayor justicia, dignidad y también de respeto a todos los pueblos y de respeto también y de a la naturaleza, ¿no? de la cual somos parte. Muchas gracias, Lucio. Bueno, para seguir con las exposiciones, a continuación las y los dejo con Elena, quien es parte de la comunidad indígena Coya, de la comuna de Copiapó, y también candidata constituyente por el pueblo Coya. Elena. Hola a todas y a todos. Agradecer la invitación a Lucio, un gusto conocer a Sebastián y aquí a la moderadora María Paz. Un gusto estar presente con ustedes y compartir esta tarde. Bueno, yo les voy a presentar un poquitito lo que es mi comunidad, donde vive y además todo el proceso que estamos llevando con la extracción ahí en nuestro territorio. Todos conocen que los Coyas son de la tercera región, invisibilizados por este estado que siempre hemos vivido con la deuda histórica, todos los pueblos originarios. Este es uno más de ellos. Estamos asentados en la cordillera de Copiapó, en la región de Atacama. Nosotros estamos a 10 minutos del Salar de Maricunga, 15 minutos más lento, pero vivimos ahí, hacemos nuestra cultura ahí y nuestra cosmovisión es parte de la cosmovisión andina de todos los pueblos.
cómo plantear el extractivismo en nuestro territorio. Ha sido una verdadera lucha ver cómo el gobierno, el Estado en sí, facilita a las empresas extraer nuestros recursos naturales, y más aún en las partes de los territorios donde estamos entablados nosotros o cualquier pueblo originario de acá de Chile. Nosotros nos planteamos cómo hacer llegar o cómo llegar a un proceso de transición para llegar a un buen post-extractivismo. ¿Cómo lo podemos hacer si nuestras leyes y la economía en la cual estamos hoy día sumergidos son subsidiarias a toda empresa extractivista? Porque es más fácil ponerle las lucas para sacar todas las extracciones y llevárselas, que hacer mejores metodologías acá en Chile y no sobreocupar o sobreexplotar nuestros recursos naturales. Es más fácil hacer eso que implementar soluciones reales al cambio, y no seguir dando y faltándole respeto a lo que nosotros llamamos nuestra Pachamama y a lo que el común de la sociedad lo llama la naturaleza, que al final es lo mismo, y nuestra cosmovisión va unida, y el ser vivo en general va unida a la naturaleza, porque si no existiera la tierra, si no existieran nuestros recursos naturales, nosotros no estaríamos acá parados ni siquiera conversando. Entonces creo que todos somos uno, más allá si somos originarios o no somos originarios. Y creo que es un deber de todo ciudadano chileno empezar a concientizar en el mundo en el que estamos viviendo y en el país que estamos viviendo, que las leyes son demasiado permisivas, que no son seguras, el Estado hoy en día solamente es un veedor, ni siquiera es un garante. Y ahí me agarro de las palabras de Lucio, que el Estado tiene que ser garante de derechos de todos nuestros recursos naturales. Estoy muy de acuerdo con muchas de sus palabras y de lo que dijo él al último. A nosotros nos tienen que asegurar cómo vivir para pasar todo este proceso de transición. Ahí a nosotros nos viene como esa pregunta, ¿cómo llegamos a ese proceso? Si no tenemos esa seguridad hoy en día de que nuestros recursos naturales van a estar limpios de contaminación, si el día de mañana no vamos a tener sequía para seguir plantando o replanteando y replantando nuestras tierras en la cordillera, entonces es difícil verse envuelto en este mundo de extractivismo que tenemos alrededor. Si bien es cierto, acá en el lado de nosotros de la cordillera, todavía podemos decir que somos un poquito vírgenes, porque no tenemos tanta invasión, pero estamos a puertas porque hay varias empresas con la RCA aprobada y con esos proyectos que ahora estamos con el miedo así latente de llegar a lo que pueda hacer, no sé, con un San Pedro Atacama, a lo que pueda llegar a ser el sur de nuestro país, que está tan complicado con las empresas que no tienen agua, que los animales se están muriendo. Entonces creemos que nosotros todavía tenemos eso, que no estamos tan invadidos, pero estamos a puertas porque ya tenemos muchas empresas que lamentablemente están en sus últimos permisos para extraer el litio acá en el Salar de Maricunga. O sea, estas empresas que no sabemos cómo se le pueden dar estas clases de permisos sin tener los conocimientos claros de todos los estudios que hicieron, que para nosotros fueron muy decepcionantes, porque no hay respuesta de algunas consultas que se hicieron, pero aún así se dan los permisos para hacer estas clases de empresas. Entonces ahí porque nosotros vemos igual que a nosotros nos tienen convencidos de que las empresas extractivistas es la solución de la economía de la región y del país, y mientras a la vez no impulsa, es para impulsar nuevamente la economía que estamos viviendo, que acá nos dicen, oye, si
por causa de la pandemia las empresas están cerrando, entonces la economía hay que impulsarla, entonces están empezando a dar nuevos permisos y esos permisos están avasallando todo lo que podemos a lo mejor haber parado sin esta pandemia. Y así nos están convenciendo que la economía es, esta empresa extractivista son de la economía para la región y para el país. Ahí viene nuestra gran duda. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? ¿Cuál es el proceso que podríamos hacer llegar para volver a hacer nuestra agricultura ecológica, nuestra agricultura orgánica que teníamos anterior a esto? ¿Cómo podemos llegar a ese punto? ¿Cómo podemos llegar a ese nivel de post-extracción? ¿Cómo podemos llegar sin tener que sentarnos y ser, a lo mejor va a sonar fuerte, pero hacer unos cómplices pasivos de la extracción minera en nuestra región? Porque a eso nos obligan a nosotros, al menos a los pueblos originarios de la cordillera, nos obligan a sentarnos y decir, o estamos o no estamos, o seguimos en esto o no seguimos, ¿cómo avanzamos? Si nos oponemos, ellos destruyen nuestro territorio y nosotros somos meros espectadores, o nos hacemos parte de esto y empezamos a vigilarlos por dentro. Entonces a veces nos sentimos así, nos sentimos como unos cómplices pasivos de la extracción minera, porque no nos dan las herramientas, sentimos que no tenemos la herramienta cómo poder defendernos y cómo decir ya basta. Nos oponemos rotundamente, pero nosotros seguimos con nuestra vida acá al lado, en el buen vecino, en el buen vivir, y que sabemos que el miedo está ahí de que el día de mañana estemos secos, no tengamos agricultura, no podamos tener animales porque a lo mejor se puedan morir por la contaminación. Entonces eso nos falta la seguridad de cómo llegar a este punto, cómo llegar a decir realmente no podemos seguir con extracción minera, porque la seguridad para nosotros es insegura, lamentablemente. Es muy extraño ser defensora del territorio, pero a la vez sentarse a ver los proyectos mineros y a decir, pucha, ¿qué podemos hacer? O a decirle a nuestra comunidad, a la gente de nuestra quebrada, porque a veces nosotros sentimos que es fácil que nos critiquen de la ciudad, pero ¿qué pasa con la gente que vive en el territorio? ¿Qué pasa con la gente que el día a día se saca la mugre, no sé, por llevar los animales justo donde está la empresa minera? Pero la ley lo permite. ¿Qué pasa con ella? O sea, nadie nos está dando la solución. Las soluciones tenemos que buscarlas nosotros, las soluciones las tienen que buscar ellos, los dueños del territorio. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día, tratando de buscar esas clases de solución para llegar a no tener que negociar o no tener que vender nuestro territorio, por decirlo de alguna forma. Y así empezar a crear nuestros propios ingresos como lo hacíamos antiguamente, con una agricultura sustentable en el tiempo, con una ganadería sustentable en el tiempo, con la artesanía, con la medicina que nosotros nos movemos, y con toda esa clase de cosas que lamentablemente se están perdiendo por el extractivismo. Creemos que nuestra constitución tiene que agarrar estos recursos naturales y protegerlos lo más que se pueda para llegar a ser un país realmente libre de contaminación, pero podríamos llegar a hacerlo con políticas buenas. También tenemos que incluir que los recursos hídricos en todas sus formas sean protegidos, los derechos sociales, los derechos de la tierra, de la naturaleza, tienen que estar asegurados, no solamente, como dije, para los pueblos originarios. Si nos permitimos si nos permitimos a todos los chilenos y chilenas tener una constitución plurinacional, creo que los pueblos originarios tendrían muchas más armas para pelear y defender nuestro territorio, con autonomía y determinación, porque esa es la clave para llegar a que nosotros nos respeten culturalmente, y nuestra cultura está en la tierra, nuestra cultura está en estos recursos naturales, y además en los animales libres, que no tienen que los defiendan, o sea, nosotros los defendemos, pero el sistema igual los mata. Eso, no sé, solamente hacer un llamado a contribuir
a cuidar nuestro territorio, a contribuir a seguir adelante en esta constitución donde ha costado un mundo llegar, y espero de verdad que la gente vote por gente que realmente defiende los territorios, los derechos sociales, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los del infante, y todo esto que sea un compilado, y ojalá no salgan los mismos de siempre, de verdad. Muchas gracias, Elena, por tus palabras, y les contamos que el informe ya está disponible en el sitio web de LOLCA, así que pueden, ahí en los comentarios en Facebook, encontrarlo en su formato digital. A continuación vamos a pasar a la última ronda para ya cerrar este conversatorio de lanzamiento del informe. Y para eso voy a leer un par de preguntitas, y si les parece podríamos hacerlo en sentido inverso, responder las preguntas primero con Elena, luego Lucio, luego Sebastián, y en sus mismas respuestas que incluyan unas palabras de cierre, un mensaje final para dejar posterior a esta actividad. Entonces, nos preguntan, muy relacionado con lo último que comentaba Elena, dice así: muchas gracias a todos y todas por el lanzamiento. La pregunta es para Lucio y Elena. ¿Cómo se logra la justicia climática en la nueva Constitución? Más aún, ¿cómo se pone en práctica en territorios donde las empresas extractivistas tienen más poder que el propio Estado? Una gran pregunta dejo ahí. Y otras preguntas. ¿Cuáles ven que son los principales desafíos que enfrenta una transición justa y una transición con justicia en el actual contexto de crisis sanitaria y la crisis económica? Entonces, eso, y las oportunidades que podemos ver en el caso de Chile en el proceso de constituyente. Entonces, ¿qué oportunidades se podrían abrir en este plano? Esas son dos preguntitas que dejo ahí enunciadas para que tomen las que les parezcan y hagan también unas palabras, un mensaje de cierre de la actividad. Elena. Mira, para que las empresas privadas, o llámesele como quiera llamársele, extractivista, agroextractivista y todo lo que sea, tengan menos poder, hay que sacar el Estado subsidiario, donde se garanticen los derechos sociales sobre la privatización de los recursos naturales. Creo que eso es lo fundamental. Después ya vienen las políticas públicas o los decretos de ley o todo lo que venga de más. Pero lo primero que hay que sacar es el Estado subsidiario que tenemos, porque ahí es donde el Estado garantiza y tiene privatiza todo, ellos privatizan todo sobre los derechos de la ciudadanía. Eso. Gracias, muchas gracias, Elena. Lucio. Son grandes preguntas, ¿no? Yo creo que es difícil que uno individualmente pueda abarcar una gran respuesta, pero sin duda en el proceso que estamos, por lo menos los que estamos como Elena, digamos, que somos parte de procesos colectivos desde distintos ámbitos, pero que de alguna manera hemos venido ya trabajando en este espacio de una nueva constitución con los componentes que de alguna manera hemos graficado. Creo que, bueno, la crisis climática es un tema global. Yo de alguna manera delineaba, ¿no?, cuáles son nuestras dependencias y nuestras relaciones, y sin duda nuestra contribución a la crisis climática tiene que ver con lo que podemos hacer desde Chile, y desde Chile también podemos incidir sobre ciertas corrientes o ciertas decisiones que se toman o que se nos tratan de imponer a nivel global, ¿no?
Desde Chile se han dado luchas muy importantes por la defensa de los territorios que de alguna manera han sido emblemáticas para otros territorios de Latinoamérica y del mundo. Lo que está haciendo Chile en este tiempo, incluida los tiempos de pandemia y con una revuelta social que todavía no termina, que ha estado latente, que va de alguna manera mostrando distintas manifestaciones en este tiempo, sin duda es una contribución no solo a Chile, sino que también a global, porque, como lo dijo algún eslogan, en Chile nació el neoliberalismo, que luego se expande hacia el mundo y nos tiene en la situación en la que estamos, con una profundidad de crisis política, social y ecológica terrible en el mundo, no solo en Chile. Y por lo tanto, decir que en Chile muere el neoliberalismo o comienza a morir el neoliberalismo con este proceso, me parece que también es una contribución a enfrentar las desigualdades del mundo y de cada uno de nuestros países, y por lo tanto también desde allí enfrentamos la crisis climática, ¿no? Y me parece también que, como decía Elena, ¿no? Recuperar soberanía, instalar un Estado solidario, democrático, garante de los derechos sociales, un Estado que se haga cargo de todas las violencias y erradique todas las violencias, incluidas las violencias de género, un Estado que se reconozca como plurinacional y reconozca constitucionalmente a los pueblos indígenas, una sociedad que se haga cargo de reconocer y establecer en la Constitución los derechos de la naturaleza del punto de vista de dejar de concebirnos solo proteger el entorno en función de nuestro bienestar como comunidades humanas y tener una visión más integral del conjunto del bienestar de todas las vidas. Y eso significa reconocer los derechos y la existencia propia de la naturaleza más allá de nuestros intereses como comunidades humanas. Y si logramos instalar eso, podemos decir mañana que podemos implementar, por ejemplo, políticas que se hagan cargo de toda la reparación ambiental y social que hay que hacer de los territorios devastados por el extractivismo, por la minería estatal y privada, históricamente acumulada y sobre todo profundizada en los últimos 40 años con la expansión de la minería, sobre todo en el norte de Chile, o de otros extractivismos que tenemos en nuestro país. Pero sobre todo garantizar el diseño de políticas de ahí en adelante que efectivamente hagan de esta sociedad una sociedad con otra forma de vivir, que sea sostenible en el tiempo, que respete los derechos de las generaciones que vienen, de las vidas que vienen, y que eso lo podamos plasmar como las bases para lo que queremos construir a futuro. Creo que esas pueden ser nuestras mejores contribuciones a la crisis climática global y hacer de Chile sociedades y un país más justo, más digno para todas y todos. Muchas gracias, Lucio. Y ahora vamos con Sebastián. Y Sebastián, ya que había una pregunta dirigida para Lucio y Elena, llegó también una pregunta dirigida hacia ti. Dice, una consulta, Sebastián. ¿Cómo es que se posicionan a nivel internacional como agentes clave de las transiciones corporativas? Así que te la dejo ahí también enunciada. ¿Me la repites, por favor, María Paz? ¿Cómo es que se posicionan? ¿Quién? ¿Nosotros? A nivel internacional, supongo que ustedes, ¿sí? ¿Cómo se posicionan a nivel internacional como agentes clave en las transiciones corporativas? Ok. Pues espero que siempre seamos una piedra en el zapato en cualquier tipo de transición corporativa. Es la idea básica. pero no, entiendo la pregunta.
a mí me inspira bastante escuchar a Lucio y a Elena, porque pienso que ustedes que están en el centro del debate, en medio de esa dinámica intensa de debate, de conversación, de lucha, para alguien que mira un poco desde afuera, se puede notar la maduración de las propuestas, se puede notar el cuidado que se le está proporcionando a estas propuestas y su impacto a los territorios pensados como ecosistemas en todo el territorio chileno. Y pienso que una de las cosas que yo me llevo de lo que he escuchado de ustedes es, si lo que sabemos es que las soluciones fáciles de la minería, del estado corporativo, de las grandes economías y de los poderes económicos y corporativos del mundo es implementar esta versión de la transición. Cada acción que se tome en Chile va a tener un impacto en esa cadena. Y me explico. La producción de energías renovables o de esas tecnologías llevan una cadena de valor y una cadena de suministro amplia, ¿no? Desde la minería hasta la procesadora, la refinería, los barcos transportadores que los llevan desde los puertos a las fábricas de producción y de manufactura donde se producen las tecnologías, hasta donde se distribuyen. En cada vínculo de esa cadena de valor existen comunidades, trabajadores, trabajadoras, redes de resistencia que pueden hacer que se hagan valer los derechos y de esa manera forzar la conversación sobre cuál es la real solución. Una solución post-extractivista que no esté basada en la extracción de recursos incansable, una transición post-extractivista que garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios, una transición post-extractivista que reconozca a la energía como un bien común, la desmercantilice, la democratice. Y pienso que el papel que juega el proceso constituyente y todos esos procesos de resistencia generarían un impacto muy sentido y muy marcado a lo largo de esa cadena. Entonces, no, obviamente desde afuera es decir, es a veces quizás fácil decir, no, pues tienen que seguir en la lucha, pues obviamente van a seguir en la lucha, pero lo que hacen es forzar que los grandes poderes, y hoy justo la Agencia Internacional de la Energía estaba liderando un foro llamado la COP26 y la lucha o el camino hacia cero emisiones. Y es precisamente ahí es donde se están planteando esas soluciones falsas. Todo lo que se haga en Chile como mayor productor de cobre, como uno de los mayores productores de litio, pero un foco de resistencia y un poco de inspiración a raíz del proceso constituyente va a tener un impacto fundamental en esas conversaciones sobre la transición energética, y por eso es que no hay que desistir, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, con esto damos por finalizada esta actividad de lanzamiento. Muchas gracias a quienes nos acompañaron a través de redes sociales y obviamente muchas gracias a Elena, Sebastián por estar acá y Lucio. Vi una manito por ahí. Lucio. Sí, no, yo solo quería, entusiasmar a los que nos están escuchando. Hay otros temas que están tratados en el trabajo que quizá ni Sebastián ni yo comentamos, ¿no? Pero que son muy importantes y que están relacionados. Por ejemplo, lo que se llama hoy día el greenwashing o el lavado de imagen, digamos, de todo este relato del extractivismo que nos viene a salvar de esta catástrofe climática, y cómo
cómo opera, digamos, y cómo también en nuestro país de alguna manera empieza a invadir y a colonizar el discurso o algunos discursos que se están planteando frente a la transición y a la transición energética particularmente, que está muy centrada en la descarbonización, pero que particularmente en Chile no se puede discutir si no discutimos, como está planteado en este documento, el extractivismo minero, ¿no? Que es lo que está empujando desde atrás todo esto. Entonces, bueno, un poco para animarlos y también a nombre del OLCA y el OCMAL, agradecer a Seba y a Elena por sus contribuciones. Sin duda enriquecen mucho el proceso de debate que estamos teniendo y bueno, esperamos seguir colaborando en las distintas áreas donde nos encontramos. Elena. Yo quiero agradecer a Lucio, a Olca, a Sebastián, nuevamente a ti por estar presente moderando. Yo quiero agradecer al nombre personal y al nombre de mi comunidad el habernos incorporado y visibilizar la problemática del salar de Maricunga y saber que no estamos solos, que siempre hay organizaciones que podemos hacer lazos para defensa de nuestros territorios. Y gracias por seguir apoyándonos y sacar esos cortos que están saliendo, que son muy buenas las entrevistas. Y su libro igual, lo recomiendo. Yo ayer lo leí completo, muy bueno, los números, muy eficiente, muy explicativo. Entonces yo creo que a muchos que estamos en este proceso, a muchos que estamos en esta lucha de defensa de territorios, les va a servir para darse cuenta de muchas más cosas que a veces no sabemos. Gracias y por una constitución muy buena, que nos salga y que sea del pueblo, no de los de siempre. Que así sea. Muchas gracias, Elena. Bueno, muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañaron y recuerden que el material en formato virtual lo pueden descargar en la página web del OLCA y si quieren el formato físico, que también lo tenemos impreso, pueden escribirnos a comunicacionesolca@gmail.com. Y también quédense atentas y atentos al material que va a estar saliendo sobre Maricunga. Eso, muchas gracias. Buenas noches, que estén bien.